Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Una fría noche de 1932 en Albany, Nueva York. Un disparo solitario desgarra el silencio, pero no es el eco de una pasión violenta, sino la fría firma de un contrato. Mientras Salvatore Antonio yace sin vida en un camino rural, su esposa, Ana, representa el papel de la viuda desconsolada. Sin embargo, bajo el velo del luto se esconde una mente calculadora, un corazón endurecido por el abuso y un deseo de libertad a cualquier precio. Este no es solo el relato de un asesinato por encargo. Es el descenso a la psique de una mujer que se atrevió a desafiar su destino, sellando el de otros con sangre y pagando el precio final. En el corazón del Mediterráneo, bajo el sol implacable de Sicilia, yace el pueblo de Favara, un laberinto de calles polvorientas y casas de piedra, donde las tradiciones ancestrales pesaban más que las leyes del Estado. Aquí, el 10 de enero de 1899, nació Ana Antolina. Su mundo, desde el primer aliento, estaba predefinido por la pobreza y un código social inquebrantable. La vida en Favara, a principios del siglo XX, era una lucha diaria por la supervivencia. La tierra, a menudo en manos de unos pocos ricos, ofrecía escasas recompensas a quienes la trabajaban sin descanso. Para una joven como Ana, el futuro era un camino estrecho y sin desvíos. El matrimonio, los hijos y una vida de sumisión doméstica. La educación era un lujo reservado a los hombres, y la ambición femenina, una transgresión. En este entorno, la familia era a la vez refugio y prisión. Los lazos de sangre lo eran todo, pero también exigían una lealtad absoluta, a menudo silenciosa. El concepto de omertá, el código del silencio, no se aplicaba solo a la mafia, sino que impregnaba la vida cotidiana. Los problemas se resolvían a puerta cerrada, la deshonra se ocultaba y la autoridad del patriarca era indiscutible. La joven Ana observaba este mundo con ojos que anhelaban algo más. Veía el agotamiento en el rostro de su madre y la resignación en el de sus vecinas. Escuchaba las historias susurradas sobre América, una tierra mítica al otro lado del océano, donde el trabajo duro supuestamente se recompensaba con prosperidad, y lo más importante, con libertad. Esta fantasía, este espejismo de una vida diferente, se convirtió en la semilla de una esperanza desesperada. No era un simple deseo de riqueza, sino un anhelo profundo de escapar de un destino que sentía como una condena. Quería romper las cadenas invisibles, forjadas por siglos de tradición y pobreza. Sin embargo, no podía saber que las cadenas que la esperaban en el nuevo mundo serían de un tipo diferente, más frías y forjadas en el acero de la decepción y la traición. Su viaje aún no había comenzado, pero la oscuridad que definiría su vida ya estaba echando raíces en el suelo árido de su tierra natal. El viaje a través del Atlántico fue una odisea de miseria compartida por millones. Apretujados en las entrañas de un barco de vapor, la familia de Ana Antolina dejó atrás todo lo que conocía, llevando consigo solo la frágil esperanza de una vida mejor. Desembarcaron en un mundo nuevo y caótico. Albany, Nueva York. La ciudad, un bullicioso centro industrial a orillas del río Hudson, no se parecía en nada a las historias doradas que habían llegado a Sicilia. La tierra de las oportunidades les dio la bienvenida con el estruendo de las fábricas, el olor a carbón y la fría indiferencia de una sociedad que los veía como extraños. Se instalaron en el South End, un enclave de inmigrantes donde el italiano era el idioma de las calles, pero también el muro que los separaba del resto de la ciudad. Los majestuosos edificios del Capitolio del Estado de Nueva York
se alzaban a poca distancia, un símbolo cruel de un poder y una riqueza inalcanzables. Su realidad era un apartamento abarrotado en un edificio de viviendas, con poca luz y menos aire fresco. La promesa de América se desvaneció rápidamente, reemplazada por la dura rutina del trabajo industrial. Ana, como tantas otras jóvenes inmigrantes, probablemente encontró empleo en una de las muchas fábricas textiles de la región, conocidas como Shirtwaist Factories. Largas horas, salarios de miseria y condiciones agotadoras se convirtieron en su nueva normalidad. El ruido ensordecedor de las máquinas de coser era la banda sonora de su juventud perdida. El sueño de libertad se había transformado en una nueva forma de servidumbre. En Sicilia, estaba atrapada por la tradición. En Albany, por la necesidad económica. La comunidad italiana, aunque ofrecía un sentido de pertenencia, también recreaba las mismas estructuras sociales restrictivas que había dejado atrás. Las expectativas para una joven no casada seguían siendo las mismas: preservar su honor y encontrar un marido adecuado. La desilusión de Ana era un veneno lento. Cada día de trabajo monótono, cada mirada de desdén de los estadounidenses nativos, cada dólar ganado con esfuerzo que apenas alcanzaba para sobrevivir, astillaba un poco más su espíritu. América no era la tierra prometida, sino una jaula más grande y más fría. Y en esta jaula, pronto descubriría que la única vía de escape aparente la llevaría a una trampa aún más oscura y permanente. Para una joven inmigrante italiana a principios del siglo XX, el matrimonio no era una cuestión de romance, sino de estrategia. Era una transacción, un paso casi inevitable para asegurar la estabilidad económica y el estatus social. Para Ana Antolina, atrapada entre la autoridad de su familia y la monotonía de la fábrica, representaba la única salida posible. Fue en este contexto que apareció en su vida Salvatore Antonio, conocido por todos como Sam. Era un hombre mayor que ella, un inmigrante que había llegado antes y había logrado establecerse. Tenía un pequeño negocio, una reputación de trabajador incansable, y lo más importante, ofrecía la perspectiva de un hogar propio. Desde fuera, parecía una unión ideal. Sam buscaba una esposa joven que le diera hijos y cuidara de su casa, cumpliendo con el modelo tradicional. Ana, por su parte, veía en él la oportunidad de escapar de la tutela de sus padres y del agotador trabajo en la fábrica. El 19 de abril de 1920, Ana Antolina se convirtió en Ana Antonio. Pero el alivio que pudo haber sentido fue efímero. Pronto descubrió que había cambiado una jaula por otra. Sam Antonio no era el salvador que había imaginado. Era un hombre de carácter duro, forjado por las dificultades de su propia vida, y ejercía sobre su joven esposa un control férreo. Las paredes de su nuevo hogar en la calle Grand de Albany se convirtieron en los límites de su mundo. Su vida se redujo a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos que no tardaron en llegar: Florence, Daniel y Joseph. Cualquier aspiración personal que Ana pudiera haber albergado fue sofocada bajo el peso de sus deberes como esposa y madre. La dinámica de su relación se estableció rápidamente. Él era el proveedor y la autoridad indiscutible. Ella, su posesión. Los informes posteriores y los testimonios de quienes los conocieron pintarían un cuadro sombrío de su vida conyugal, lleno de supuestos abusos verbales y emocionales, y un control económico absoluto. Sam le daba dinero para lo estrictamente necesario, monitoreando cada centavo. La joven que había soñado con la libertad en América se encontró más atrapada que nunca, aislada y bajo el dominio de un hombre al que no amaba, y al que, con el tiempo,
empezaría a temer y a odiar profundamente. Para el mundo exterior, la familia Antonio era la encarnación del sueño inmigrante. Vivían en una modesta casa en el South End de Albany, un vecindario donde todos se conocían y las vidas se entrelazaban en las tiendas locales, las iglesias y las aceras. Sam era un hombre respetado, conocido por su ética de trabajo. Se levantaba antes del amanecer para atender su negocio de carbón y hielo, un pilar fundamental de la vida doméstica antes de la refrigeración generalizada. Era visto como un hombre de familia, un proveedor que, aunque de pocas palabras y carácter severo, cumplía con sus obligaciones. Ana, por su parte, interpretaba el papel de la esposa devota. Se la veía cuidando de sus 3 hijos, manteniendo la casa impecable y participando en la vida de la comunidad italiana. Era la imagen de la mamma italiana, el corazón del hogar. Juntos presentaban una fachada de normalidad y respetabilidad. Asistían a la iglesia, sus hijos jugaban con los niños del vecindario y participaban en las celebraciones comunitarias. Nadie sospechaba la profunda corrosión que se extendía tras las puertas cerradas de su hogar. Esta disonancia entre la vida pública y la privada era una pesada carga para Ana. La sonrisa que ofrecía a sus vecinos ocultaba un pozo de desesperación. El respeto que la comunidad sentía por su marido era, para ella, una fuente de amargo resentimiento. Sabía que nadie creería su versión de la historia. La palabra de un hombre de negocios establecido siempre pesaría más que la de una simple ama de casa. Detrás de la fachada, la tensión era un miembro más de la familia. Las discusiones, según se revelaría más tarde, eran frecuentes y violentas. El control de Sam se extendía a cada aspecto de la vida de Ana, desde el dinero que podía gastar hasta las personas con las que podía hablar. Ella se sentía prisionera en su propia casa, una sirvienta sin sueldo en lugar de una esposa. Esta vida dual, este acto constante de mantener las apariencias, comenzó a fracturar su psique. La presión de la fachada, combinada con el resentimiento acumulado durante años de infelicidad y supuesto maltrato, creó una atmósfera tóxica. La casa de la calle Grand no era un hogar, sino una olla a presión donde el odio y la desesperación hervían lentamente, esperando el momento inevitable en que la presión se volviera insoportable y todo estallara de la forma más violenta e inimaginable. Detrás de la fachada de respetabilidad que los Antonio proyectaban en la comunidad ítalo-americana de Albany, se gestaba una tormenta silenciosa y destructiva. La casa del número 124 de Green Street, que para los extraños parecía un hogar bullicioso y lleno de vida, era para Ana una prisión de paredes invisibles. Salvatore Antonio, conocido como Sam, no era el devoto hombre de familia que aparentaba ser en público. En la intimidad, su temperamento era volátil, su naturaleza controladora. Los vecinos oían gritos ahogados por las gruesas paredes, discusiones que terminaban tan abruptamente como empezaban, seguidas de un silencio denso y ominoso. Pero en la década de 1930, los asuntos matrimoniales eran un santuario impenetrable. La frase «problemas de pareja» era un eufemismo que ocultaba un universo de sufrimiento que la sociedad prefería ignorar. Ana vivía bajo un régimen de miedo constante. Sam controlaba el dinero, sus amistades e incluso sus visitas a su propia familia. Cualquier atisbo de independencia era aplastado con una furia verbal que, según testimonios posteriores, a menudo escalaba a la violencia física. Las contusiones se ocultaban bajo mangas largas. Las lágrimas se secaban antes de salir de casa. Para una mujer joven en esa época, las opciones eran prácticamente nulas.
El divorcio era un estigma social y religioso casi insuperable, y abandonar a su marido significaba la ruina social y económica, no solo para ella, sino también para sus hijos. Estaba atrapada, no solo por su esposo, sino por las rígidas convenciones de su tiempo. Cada día, el resentimiento de Ana crecía, alimentado por la humillación y la desesperanza. El amor que alguna vez pudo haber sentido por Sam se había corroído hasta convertirse en una amalgama de pavor y odio. Su hogar no era un refugio, sino el epicentro de su angustia, un escenario donde la tensión se acumulaba sin válvula de escape, esperando el momento inevitable en que la presión se volviera insoportable y lo hiciera estallar todo. En medio de la sofocante opresión de su matrimonio, Ana encontró una peligrosa vía de escape. No fue una decisión premeditada, sino más bien un desliz gradual hacia un territorio prohibido, un oasis en el desierto de su existencia. El catalizador de este cambio fueron dos hombres, ambos primos, y figuras conocidas en su círculo social, Vincent Saetta y Salvatore Sam Ferracci. Ambos eran hombres atractivos y con un carisma que contrastaba brutalmente con la hosca autoridad de su marido. Comenzó con miradas furtivas en reuniones comunitarias, conversaciones casuales que se prolongaban más de lo debido, cargadas de una tensión subyacente. Para Ana, esta atención era como agua para alguien muriendo de sed. Era un recordatorio de que todavía era una mujer deseable, no solo una esposa maltratada y una madre agotada. La relación clandestina floreció en las sombras, en encuentros secretos y notas pasadas a escondidas. Aunque ambos primos estaban involucrados en el círculo íntimo de Ana, fue con Vincent Saetta con quien la conexión se volvió más profunda y apasionada. Él le ofrecía no solo afecto físico, sino también una escucha comprensiva, un hombro en el que llorar las miserias de su vida con San Antonio. Este romance prohibido se convirtió en el centro del universo de Ana. Era un acto de rebelión, una forma de reclamar una parte de sí misma que su marido había intentado aniquilar. Sin embargo, cada encuentro secreto estaba teñido de un peligro inmenso. El riesgo de ser descubiertos era constante, y las consecuencias, en una comunidad tan unida y conservadora, serían catastróficas. La vergüenza pública, el ostracismo y, peor aún, la ira vengativa de su esposo, eran espectros que acechaban cada momento de felicidad robada. Pero el peligro, en lugar de disuadirla, parecía intensificar la relación. El amorío no era solo una aventura, era una declaración de guerra silenciosa contra su captor, un salvavidas al que se aferraba con la fuerza de la desesperación, sin darse cuenta de que la estaba arrastrando hacia aguas aún más profundas y turbulentas. Lo que comenzó como un anhelo de escape y consuelo emocional, pronto comenzó a mutar en algo mucho más oscuro. La doble vida de Ana, aunque le proporcionaba un alivio temporal, también aumentaba su desesperación. La libertad que saboreaba en sus encuentros clandestinos con Saetta y Ferracci hacía que el regreso a su jaula dorada fuera aún más insoportable. Ya no era suficiente soñar con una vida sin San Antonio. La fantasía comenzó a exigir una solución permanente. La transición del deseo de libertad a la conspiración para asesinar no fue instantánea. Fue una semilla venenosa plantada en el terreno fértil de la desesperación, regada por el miedo y el odio. Las conversaciones entre los tres amantes, Ana, Vincent Saetta y Sam Ferracci, empezaron a tomar un cariz siniestro. En susurros, en la penumbra de sus lugares de encuentro, la pregunta flotaba en el aire.
primero como una broma macabra, luego como una posibilidad teórica y finalmente como un objetivo tangible. ¿Y si él simplemente desapareciera? No está claro quién pronunció la idea por primera vez, pero encontró una resonancia inmediata en los tres. Para Ana, era la única salida definitiva de su infierno personal. Para Saeta y Feraci, que estaban profundamente enredados en el drama emocional y posiblemente motivados tanto por la pasión como por la perspectiva de un futuro sin obstáculos con Ana, la idea también cobró fuerza. Racionalizaron el acto. San Antonio no era una víctima inocente en sus mentes. Era un tirano, un abusador cuyo final sería una forma de justicia poética. Se convencieron a sí mismos de que no estaban planeando un asesinato, sino una liberación. Este autoengaño fue crucial para cruzar el umbral moral. El plan comenzó a tomar forma, no como un esquema sofisticado de mentes criminales, sino como el torpe y desesperado complot de tres personas superadas por sus emociones. Discutieron métodos, coartadas y lo más crucial, cómo llevarlo a cabo sin mancharse las manos directamente. La semilla había germinado, y sus raíces tóxicas se extendían, enredando a los tres conspiradores en un pacto mortal del que ya no habría vuelta atrás. Una vez que la decisión de asesinar a San Antonio se solidificó, los conspiradores se enfrentaron a una realidad abrumadora. Eran completamente ineptos para el mundo del crimen. Ana, Vincent Saeta y Sam Feraci eran amantes y soñadores desesperados, no asesinos a sangre fría. La idea de cometer el acto ellos mismos era impensable, no solo por falta de valor, sino por la certeza de que serían descubiertos de inmediato. La única opción era externalizar la violencia, contratar a alguien del AMPA de Albany para que hiciera el trabajo sucio. Así comenzó una peligrosa incursión en un submundo que solo conocían por rumores. Albany, como muchas ciudades de la época de la Prohibición, tenía una red de crimen organizado, pero para los de afuera era un laberinto opaco y peligroso. Saeta y Feraci, utilizando sus conexiones sociales y laborales, empezaron a hacer preguntas discretas, a tantear el terreno en bares clandestinos y salones de billar. Su búsqueda fue torpe y arriesgada. Cada pregunta era una invitación al peligro, exponiéndolos a chantajistas, informantes de la policía o a criminales que podrían simplemente tomar su dinero y desaparecer, o peor, delatarlos. Fracasaron varias veces. Se acercaron a las personas equivocadas, recibieron negativas directas o se asustaron ante la brutal realidad de con quienes estaban tratando de negociar. La desesperación aumentaba con cada intento fallido. El tiempo corría, y el miedo a que San Antonio descubriera el romance y desatara su furia era un motor constante. Finalmente, a través de una cadena de contactos de baja estofa, su búsqueda los llevó a dos hombres que estaban dispuestos a escuchar. Sus nombres eran Charles Midge Sverna y Joseph Joe Guastapo, dos pequeños delincuentes con reputación de ser violentos, y lo más importante, de estar necesitados de dinero. La reunión fue tensa, celebrada en un lugar anónimo, donde las palabras se medían con cuidado. Los conspiradores expusieron su propuesta. Querían que San Antonio fuera eliminado. Tras una breve y cruda negociación, se acordó un precio: $5,000. El pacto estaba sellado. El dinero cambió de manos. Ana, Saeta y Feraci habían cruzado el último puente. Ya no eran solo adúlteros descontentos. Ahora eran los arquitectos de un asesinato a sueldo. Habían puesto en marcha una maquinaria de violencia que ya no podían controlar.
La conspiración, que hasta ahora había sido un susurro venenoso en habitaciones oscuras, estaba a punto de solidificarse con el frío y tangible peso del dinero. El plan de Ana Antonio y Ferdinand Insogna para eliminar a Salvatore requería de ejecutores, hombres que pudieran transformar el deseo en un acto de violencia irrevocable. Los encontraron en la figura de Vincent Jimmy Saetta y Sam Farasi, dos individuos del inframundo de Albany, para quienes la vida y la muerte eran simplemente variables en una ecuación de negocios. Las reuniones finales se llevaron a cabo con una urgencia febril, en la trastienda de algún bar clandestino o en el interior de un coche aparcado en una calle sin luz, lugares donde la moralidad se disolvía en la sombra. Allí se negoció el precio de la vida de Sam Antonio. La cifra acordada es, hasta el día de hoy, un testimonio escalofriante de la desesperación de la época y la depravación de los involucrados. $98. En el apogeo de la Gran Depresión, donde cada centavo contaba. Esta suma, aunque no insignificante para un trabajador, era un insulto a la santidad de la vida humana. Representaba poco más que unas pocas semanas de salario modesto, el coste de un traje nuevo o el pago inicial de un coche usado. Para Ana y Ferdinand, era una inversión en su futuro prohibido. Para Saetta y Farasi, era simplemente la tarifa por un trabajo sucio. El análisis psicológico de este momento es crucial. Ana, la mente maestra, mostraba una determinación gélida. Su ambición por una nueva vida eclipsaba cualquier atisbo de conciencia. Ferdinand, su amante, era un peón nervioso, arrastrado por la corriente de la pasión y la promesa de Ana, su miedo superado por el deseo. Los sicarios, por su parte, exhibían un desapego profesional. Para ellos, Sam Antonio no era un esposo ni un padre, sino un objetivo, un número en un libro de contabilidad. El plan se refinó con una precisión macabra. Se eligió el arma, una escopeta, por su eficacia brutal. Se discutió la ubicación, un camino rural y solitario. Se estableció la coartada. Cada detalle fue pulido hasta que el asesinato se convirtió en una certeza logística. Los $98 cambiaron de manos, un pacto sellado no con tinta, sino con la promesa de sangre. El dinero, arrugado y sucio, era ahora una sentencia de muerte. El reloj había comenzado su cuenta atrás hacia la tragedia. El 11 de marzo de 1932 cayó sobre Albany con el frío mordiente de un invierno que se negaba a morir. La ciudad, como tantas otras en América, estaba sumida en la penumbra de la Gran Depresión, una atmósfera de desesperanza que parecía impregnar el aire mismo. Para la mayoría, era solo otro viernes, el final de una ardua semana de trabajo y la promesa de un breve respiro. Para Salvatore Sam Antonio, un modesto pescadero, la noche prometía el calor de su hogar y el descanso que tanto merecía. Sus últimas horas transcurrieron en la normalidad de su rutina. Probablemente cerró su puesto en el mercado, limpió sus herramientas y emprendió el camino a casa, con la mente puesta en su familia, completamente ajeno a la red de traición que se cernía sobre él. Mientras tanto, en esa misma casa, Ana Antonio interpretaba el papel de su vida. Su comportamiento esa noche fue una obra maestra de duplicidad. Ante los ojos de sus hijos y de su marido, era la esposa y madre devota. Quizás preparó la cena, habló de los acontecimientos del día y mantuvo una fachada de normalidad con una calma que helaba la sangre. Cada gesto amable, cada palabra cariñosa, era una mentira calculada, una máscara para ocultar el monstruoso plan que estaba a punto de culminar.
La pieza clave del plan era una mentira, una historia fabricada para llevar a Sam a su muerte. Anna y Ferdinand habían urdido una excusa perfecta, una llamada urgente, un supuesto recado que requería que Sam condujera por una ruta específica y desolada. Podría haber sido la historia de un amigo con el coche averiado o una entrega de última hora que no podía esperar. Sea cual fuera el pretexto, fue lo suficientemente convincente. Lejos de allí, en la oscuridad helada, Vincent Saeta y Sam Farasi esperaban. Eran sombras pacientes, apostadas en el lugar convenido, el arma cargada y lista. Para ellos, la espera era parte del trabajo. No había emoción, solo una fría anticipación. La tensión en la casa de los Antonio debió ser insoportable, pero Ana la contuvo. Finalmente, el momento llegó. Convenció a Sam para que saliera una vez más a la noche fría. Él, confiando en su esposa, no dudó. Se despidió, subió a su camioneta y arrancó el motor. Su vehículo abriéndose paso en la oscuridad, dirigiéndose sin saberlo hacia la emboscada que pondría fin a su vida. La trampa estaba lista y la presa se dirigía directamente hacia ella. El camino de Kenwood, en las afueras de Albany, era poco más que una cicatriz de tierra en el paisaje nocturno, flanqueado por árboles desnudos que extendían sus ramas como dedos esqueléticos hacia un cielo sin luna. Era el escenario perfecto para un acto de violencia clandestina. El silencio del lugar era profundo, una ausencia de sonido que pronto sería destrozada. Fue aquí donde Vincent Saeta y Sam Farasi esperaron. La camioneta de Sam Antonio apareció en la distancia, sus faros un par de ojos amarillos perforando la negrura. Para Sam, el camino era solo una ruta solitaria en una noche fría, el último obstáculo antes de poder regresar definitivamente al calor de su hogar. No podía saber que cada giro de las ruedas lo acercaba a su tumba. La emboscada fue ejecutada con una eficiencia brutal. Los asesinos probablemente bloquearon el camino, obligando a Sam a detenerse. En esos breves segundos de confusión, cuando Sam bajó la ventanilla para preguntar qué ocurría, su destino quedó sellado. No hubo diálogo ni advertencia. Solo la explosión ensordecedora de una escopeta en la quietud de la noche. El primer disparo destrozó el cristal de la ventanilla, seguido rápidamente por otros. La violencia fue repentina, abrumadora y final. Sam Antonio, el pescadero, el esposo, el padre, fue asesinado al volante de su propio vehículo, víctima de una traición orquestada por la mujer con la que compartía su cama. Su vida fue extinguida por $98 y una pasión ilícita. Tan rápido como había comenzado, todo terminó. Saeta y Farasi no perdieron tiempo. Cumplido su contrato, se desvanecieron en la misma oscuridad de la que habían surgido, dejando tras de sí una escena de devastación silenciosa. El motor de la camioneta quizás siguió funcionando durante un rato. Un ronroneo mecánico, indiferente a la tragedia humana que acababa de ocurrir en su interior. Luego, el silencio regresó, más pesado y ominoso que antes. La camioneta quedó varada en el camino desolado, una tumba de metal y cristal roto. En su interior, el cuerpo de Salvatore Antonio yacía sin vida, una prueba macabra de la conspiración. La noche fría envolvió la escena, ocultando el crimen a los ojos del mundo, esperando pacientemente las primeras luces del alba o el paso de un viajero desprevenido para revelar su terrible secreto. El descubrimiento del cuerpo de Salvatore Antonio, al amanecer del 12 de marzo, desencadenó la inevitable maquinaria de la ley.
un transeúnte matutino se topó con la espeluznante escena en el camino de Kenwood, y la policía de Albany fue notificada de inmediato. Los detectives llegaron a un escenario que, a primera vista, sugería un robo que había salido terriblemente mal, una narrativa común en aquellos tiempos de desesperación económica. La tarea más sombría recayó en dos oficiales, encargados de llevar la terrible noticia a la familia. Cuando llamaron a la puerta de la casa de los Antonio, se prepararon para enfrentar el dolor y la histeria de una esposa que estaba a punto de convertirse en viuda. No sabían que estaban a punto de presenciar el primer acto de una actuación magistral. La reacción de Ana Antonio fue un torbellino de emociones perfectamente calibradas. Al recibir la noticia, se derrumbó en un ataque de llanto y gritos, su cuerpo sacudido por sollozos de aparente incredulidad y desesperación. Interpretó el papel de la esposa devastada con una convicción escalofriante, engañando a los vecinos que acudieron a consolarla y a los propios oficiales, endurecidos por la tragedia. Psicológicamente, la capacidad de Ana para compartimentar su culpa y proyectar una imagen de víctima inocente es asombrosa. Requiere un nivel de narcisismo y control emocional que raya en lo patológico. Cada lágrima, cada grito ahogado, era una herramienta de manipulación, un escudo para desviar cualquier posible sospecha. Durante el interrogatorio inicial, en medio de su supuesta aflicción, proporcionó a la policía la historia de coartada que había preparado. Habló del recado urgente, de la llamada telefónica, pintando un cuadro de normalidad destrozada por un acto de violencia aleatoria. Se aferró a la narrativa del robo, del peligro de los caminos solitarios, presentándose como la víctima principal de una tragedia imprevisible. Su actuación fue casi impecable. Sin embargo, incluso en las mejores interpretaciones, a veces surgen pequeñas grietas. Quizás un detective experimentado notó una fugaz falta de sinceridad en sus ojos, o una respuesta que sonaba demasiado ensayada. Pero en esas primeras horas, la abrumadora manifestación de dolor de Ana fue suficiente. La comunidad la arropó. La policía la trató con la delicadeza reservada a las víctimas. Ana Antonio, la asesina, se había ocultado a plena vista, vistiendo el disfraz más convincente de todos, el de la viuda afligida. En la superficie, la narrativa presentada por Ana Antonio era hermética, trágica, y para una ciudad acostumbrada a la violencia esporádica, tristemente plausible. Un robo a una licorería que salió terriblemente mal. Un esposo valiente que intentó resistir y pagó el precio máximo. Ana, la viuda desconsolada, y Salvatore, el amigo leal herido en el altercado, eran las víctimas sobrevivientes de una crueldad aleatoria. Durante los primeros días de la investigación, el Departamento de Policía de Albany trató el caso como tal. Recogieron testimonios, buscaron a los dos asaltantes anónimos descritos por los testigos y consolaron a una comunidad conmocionada. Sin embargo, en el monótono trabajo de la investigación criminal, son las pequeñas anomalías, las notas discordantes en una sinfonía de dolor, las que a menudo revelan la verdad. El primer hilo suelto no fue un arma humeante ni un testigo ocular sorpresa, sino algo mucho más sutil: la herida de Salvatore Grisaffi. Los médicos que lo atendieron notaron que el corte en su brazo, supuestamente infligido por un cuchillo durante la lucha, era extrañamente superficial y limpio. Parecía más una herida autoinfligida o hecha con vacilación que el resultado de un combate frenético a vida o muerte. Un detective veterano,
con una carrera construida sobre la observación de la naturaleza humana en sus peores momentos, anotó esta inconsistencia en su libreta. Era una pieza que no encajaba. A esto se sumó el comportamiento de Ana. Su dolor, aunque públicamente convincente, parecía carecer de la profundidad caótica del duelo genuino en privado. Algunos oficiales notaron una calma subyacente, un control férreo que parecía fuera de lugar, para una mujer que acababa de perder a su esposo de una manera tan brutal. No era una prueba de nada, por supuesto. El duelo es un proceso personal y variado, pero en el contexto de la extraña herida de Salvatore, esta observación se convirtió en un segundo grano de arena en el engranaje de la historia oficial. La policía aún no sospechaba de un complot de asesinato. Simplemente sabían que algo en la versión de los hechos no cuadraba del todo. Y ese pequeño hilo, esa duda persistente, fue el comienzo del fin para la elaborada farsa de Ana Antonio. La duda, una vez plantada en la mente de un investigador, crece como una enredadera, extendiéndose y aferrándose a cada nueva pieza de información. La herida de Salvatore Grisafi y la compostura de Ana Antonio ya no eran simples observaciones. Se convirtieron en el prisma a través del cual la policía reexaminaba cada aspecto del caso. La investigación cambió de marcha, sutilmente al principio, pero con una dirección inequívoca. Dejaron de buscar simplemente a dos ladrones fantasma y comenzaron a investigar las vidas de las propias víctimas. Los detectives iniciaron una discreta pero profunda inmersión en el pasado de los Antonio. Entrevistaron a vecinos, amigos y familiares lejanos, construyendo lentamente una imagen que contradecía la fachada pública del matrimonio feliz. Surgieron historias de las ambiciones frustradas de Ana, su desdén por la vida modesta que llevaban y su creciente resentimiento hacia un esposo al que consideraba un obstáculo. El nombre de Salvatore Grisafi aparecía con una frecuencia alarmante. No era solo un amigo de la familia, era una presencia constante en la vida de Ana, su confidente, su chofer, su sombra. La naturaleza de su relación se convirtió en el foco principal de la especulación. ¿Eran amantes? ¿Cómplices? La policía comenzó a rastrear los movimientos de Salvatore en las semanas previas al asesinato, y fue entonces cuando encontraron conexiones preocupantes. Los registros y los informantes callejeros lo vincularon con dos figuras conocidas en los bajos fondos de Albany: Vincent Saetta y Sam Farazzi. Estos no eran simples ladrones. Eran matones a sueldo, hombres que resolvían problemas por dinero. De repente, la narrativa del robo casual se desmoronaba por completo. La posibilidad de un asesinato por contrato, una idea que antes parecía impensable, ahora se sentía terriblemente lógica. La policía no tenía pruebas concretas que vincularan a Saetta y Farazzi con el asesinato de Ferrara, pero ahora tenían un motivo, una red de relaciones y una víctima cuya muerte beneficiaba directamente a las dos personas que contaron la historia inicial. La duda se había transformado en una sospecha en toda regla. Ana Antonio ya no era la viuda afligida. Era la principal sospechosa en el asesinato de su propio esposo. La red de sospechas se cerraba, pero la policía aún necesitaba un eslabón sólido para conectar la teoría con la realidad. Necesitaban una confesión. La atención se centró en los eslabones más débiles de la cadena. Los ejecutores, Vincent Saetta y Sam Farazzi, fueron detenidos por cargos no relacionados, una táctica común para llevar a los sospechosos a un entorno controlado y aplicar presión.
Separados y confrontados por detectives experimentados, los dos hombres reaccionaron de manera diferente. Saeta, más duro y experimentado, se mantuvo en silencio, negando cualquier implicación. Pero Farassi era diferente. Era más joven, menos curtido en el juego criminal, y el peso de un asesinato capital comenzaba a aplastarlo. La sala de interrogatorios se convirtió en su crisol. Durante horas, los detectives trabajaron con él. No gritaron ni amenazaron. Utilizaron una técnica más devastadora. Le presentaron la evidencia poco a poco. Testimonios que lo situaban con Salvatore. La inconsistencia de la historia del robo. El conocimiento de su reputación como matón. Le pintaron un cuadro vívido de su futuro. La silla eléctrica. Y luego le ofrecieron una salida. No la libertad, sino la vida. Le explicaron que la persona que habla primero a menudo recibe la mayor clemencia. Le hicieron sentir que sus cómplices, en esa misma comisaría, probablemente ya lo estaban traicionando para salvarse a sí mismos. La presión psicológica fue inmensa. Atrapado entre la lealtad a sus cómplices y el instinto primordial de supervivencia, Sam Farassi se quebró. El torrente de palabras fue imparable, una mezcla de alivio y terror al descargar el peso de su secreto. Confesó todo. Detalló cómo Salvatore Grisafi los contrató en nombre de Ana Antonio. Describió el plan, la vigilancia de la licorería y la ejecución brutal de Ferrara Antonio. Confirmó que la herida de Salvatore fue autoinfligida para reforzar la coartada. Y lo más crucial, señaló inequívocamente a Ana como la arquitecta de todo el complot, la mujer que prometió $2,000 del seguro de vida de su esposo para que lo mataran. La historia del robo se evaporó, reemplazada por la fría y calculada verdad de un asesinato por encargo. Con la confesión de Farassi grabada y firmada, la policía ya no tenía un hilo suelto. Tenían la soga con la que colgar a la mente maestra. Con la confesión de Sam Farassi asegurada, la maquinaria de la justicia se puso en marcha con una velocidad implacable. La duda se había convertido en certeza, y la sospecha en una orden de arresto firmada. El objetivo final era Ana Antonio, la mujer que había interpretado el papel de viuda afligida con una convicción escalofriante, mientras el cuerpo de su marido aún estaba caliente. La mañana de su arresto fue fría y gris, un reflejo del oscuro giro que había tomado el caso. Mientras Ana preparaba el desayuno para sus hijos, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, varios coches de policía sin distintivos se detuvieron silenciosamente en su calle. Los detectives, liderados por el mismo hombre que primero notó las inconsistencias, se acercaron a la puerta principal. No hubo sirenas, no hubo drama innecesario. La operación se llevó a cabo con una precisión sombría. Cuando Ana abrió la puerta, su rostro pasó por una rápida sucesión de emociones. Primero, la confusión al ver a los detectives. Luego, un destello de reconocimiento, seguido por un intento de mantener su máscara de inocencia afligida. Pero al ver la determinación en los ojos de los oficiales, la fachada comenzó a resquebrajarse. El momento en que le leyeron sus derechos y le informaron que estaba bajo arresto por el asesinato de su esposo, Ferrara Antonio, fue un punto de inflexión grabado en la memoria de todos los presentes. El aire se cargó de una tensión palpable. No hubo gritos ni resistencia física. En cambio, una calma helada se apoderó de ella, la misma compostura inquietante que los oficiales habían notado en los primeros días. Era como si una parte de ella siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Mientras la escoltaban hacia el coche de policía,
pasando junto a los rostros curiosos de los vecinos que se asomaban por las ventanas. La dualidad de su existencia quedó expuesta. Para el mundo, era una madre y viuda. Para la ley, era una asesina a sangre fría, la mente maestra detrás de un complot mortal. El viaje al centro de la ciudad fue silencioso. Ana Antonio, la mujer que soñaba con escapar de su vida, ahora se dirigía hacia una jaula, su elaborado plan de libertad habiéndose transformado en la más segura de las prisiones. El juicio de Ana Antonio, Salvatore y Vincent Saetta no fue simplemente un procedimiento legal. Fue el evento que paralizó Albany en la primavera de 1933. La sala del tribunal se convertía cada día en un teatro del morbo, con asientos codiciados por una multitud ávida de detalles escabrosos. Los periodistas de todo el estado se agolpaban, sus lápices rasgando el papel para capturar cada testimonio, cada lágrima, cada mirada de desafío. En el centro de este huracán mediático estaba Ana, una figura que polarizaba a la opinión pública. Para algunos, era una viuda negra, una mente maestra fría y calculadora, que había sacrificado a su marido por un amor prohibido y dinero. Para otros, era una víctima trágica, una mujer atrapada en un matrimonio abusivo, que había tomado una decisión desesperada en un mundo que no le ofrecía escapatoria. La fiscalía, liderada por el implacable John T. Delaney, pintó un retrato metódico y escalofriante de la conspiración. Presentaron el testimonio de los vecinos que oyeron los gritos de Ferreri, las pruebas circunstanciales que vinculaban a los Saetta con el arma y el lugar del crimen, y, sobre todo, la póliza de seguro de vida, el supuesto motor de toda la trama. Cada pieza del rompecabezas se colocaba con precisión para construir una imagen de codicia y crueldad. La defensa, por su parte, intentó sembrar la duda razonable. Argumentaron que no había pruebas directas que conectaran a Ana con la orden del asesinato. La retrataron como una mujer manipulada por los Saetta, especialmente por su amante, Salvatore. Intentaron desacreditar a los testigos clave y sugirieron que la policía, bajo presión para resolver un caso de alto perfil, se había apresurado a sacar conclusiones. Pero la presencia de Ana en el estrado fue el punto culminante. Su testimonio fue una mezcla de vulnerabilidad y evasivas. Contó historias de abuso a manos de Ferreri, pero sus respuestas sobre los pagos a los Saetta y sus conversaciones con ellos eran a menudo contradictorias. El jurado, compuesto íntegramente por hombres, la observaba con una intensidad insoportable, tratando de descifrar la verdad detrás de sus ojos oscuros. ¿Era una actriz consumada o una mujer destrozada? La tensión en la sala era palpable, un silencio pesado que solo se rompía por el sonido de una tos o el clic de una cámara. Albany contenía la respiración, esperando el veredicto que sellaría el destino de 3 personas y definiría la moral de una era. Los días de deliberación se sintieron como una eternidad suspendida. Fuera del tribunal, la ciudad de Albany bullía con especulaciones y apuestas sobre el resultado. Dentro, Ana Antonio y los hermanos Saetta esperaban en celdas separadas, cada tic-tac del reloj un eco de su posible condena. Finalmente, llegó la noticia. El jurado había llegado a un veredicto. La vuelta a la sala del tribunal fue un ritual solemne y aterrador. Los rostros de los 12 jurados eran máscaras de piedra, impasibles, evitando deliberadamente la mirada de los acusados. El silencio era tan profundo que se podía oír el latido colectivo de una sala abarrotada. Ana, vestida de negro, parecía más frágil que nunca. Sus manos entrelazadas en su regazo
con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. A su lado, Salvatore y Vincent Saetta mantenían una fachada de indiferencia, pero la tensión en sus mandíbulas traicionaba su miedo. El secretario del tribunal se levantó, sosteniendo un trozo de papel que contenía el destino de 3 vidas. Se aclaró la garganta y la sala entera se inclinó hacia adelante. En el caso del Estado contra Vincent Saetta, ¿cómo lo encuentran? La voz del presidente del jurado resonó, fría y clara. Culpable de asesinato en primer grado. Un murmullo recorrió la galería. La pregunta se repitió para Salvatore Saetta. La respuesta fue la misma. Culpable de asesinato en primer grado. Todas las miradas se posaron entonces en Ana. El aire se espesó, cargado de una anticipación casi insoportable. En el caso del Estado contra Ana Antonio, ¿cómo la encuentran? Hubo una pausa que pareció estirarse hasta el infinito. Culpable de asesinato en primer grado. El veredicto cayó sobre Ana como una losa. No gritó ni se desmayó. Su cuerpo simplemente se encogió sobre sí mismo, un colapso silencioso y devastador. La sentencia era obligatoria para tal veredicto. La muerte. El juez, con una voz grave, que no ocultaba el peso de sus palabras, condenó a los 3 a ser ejecutados en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. El martillo del juez golpeó la madera, un sonido seco y definitivo que puso fin al juicio, pero que fue solo el comienzo del último y más oscuro capítulo en la vida de Ana Antonio. El escándalo de Albany había llegado a su clímax judicial, y la sentencia resonaría en los anales de la historia criminal del estado de Nueva York. La prisión de Sing Sing se alzaba sobre las orillas del río Hudson como una fortaleza de desesperanza. Para Ana Antonio, su llegada al corredor de la muerte, conocido como la Casa de la Muerte, fue el descenso final a un infierno personal. Era una de las pocas mujeres en la historia del Estado en ser confinada allí. Un mundo brutalmente masculino de acero y silencio. Los días se fundían en una rutina monótona y opresiva. El amanecer llegaba no con el sol, sino con el sonido metálico de las puertas de las celdas y los pasos de los guardias. Su celda era una caja de hormigón, una cama estrecha, un inodoro y un pequeño lavabo. La ventana, alta y enrejada, ofrecía una vista limitada de un cielo indiferente. La vibrante y apasionada mujer que una vez fue, se desvaneció, reemplazada por la prisionera número 9335. El peso psicológico era inmenso. En la soledad de su celda, Ana se enfrentaba a los fantasmas de su pasado. Los recuerdos de sus hijos, ahora huérfanos de facto, eran una tortura constante. ¿Qué pensaban de ella? ¿La recordaban con amor o con la vergüenza que la prensa había grabado en la conciencia pública? Revivía una y otra vez las decisiones que la llevaron a ese lugar. El amorío con Salvatore, la desesperación de su matrimonio, la conversación fatal que selló el destino de su marido y el suyo propio. Mientras sus abogados luchaban con apelaciones de última hora, aferrándose a cualquier resquicio legal, Ana se sumergía en una profunda introspección. Recibía visitas de un sacerdote, buscando algún tipo de consuelo o absolución en sus horas finales. Sus cartas a su familia estaban llenas de arrepentimiento y un anhelo desgarrador por la vida que había perdido. El corredor de la muerte no solo confinaba el cuerpo, aplastaba el espíritu. Cada día era un paso más cerca de la silla eléctrica, cuya ominosa presencia se sentía en todo el pabellón. Ana Antonio, la mujer que había conspirado para cometer un asesinato, ahora esperaba su propia muerte sancionada por el Estado, atrapada en un limbo entre la vida que fue
y el final ineludible que se avecinaba. La noche del 9 de agosto de 1934 fue inusualmente tranquila en Sing Sing. Todas las apelaciones habían sido denegadas. La clemencia del gobernador había sido rechazada. Para Ana Antonio, el tiempo se había agotado. Sus últimas horas fueron un borrón de rituales sombríos. Comió su última cena, un modesto plato de pollo que apenas probó. Escribió cartas finales a sus hijos, palabras empapadas en una mezcla de amor, remordimiento y una desesperada necesidad de ser comprendida, sino perdonada. Se despidió de los guardias y del capellán que la habían acompañado en su vigilia final. A las 11 de la noche, los guardias llegaron a su celda. El paseo por el pasillo verde, el infame Last Mile, fue silencioso. Ana, vestida con un sencillo vestido negro, caminaba con una calma que sorprendió a los testigos. No había histeria ni súplicas, solo una resignación profunda y agotada. Al entrar en la cámara de ejecución, vio la silla de madera maciza, apodada Old Sparky, con sus correas de cuero y su maraña de cables. Era un trono grotesco para el acto final de su tragedia. Los testigos oficiales, periodistas y médicos observaban en un silencio sepulcral. Con movimientos eficientes y desapasionados, los guardias la sujetaron a la silla, ajustando las correas en sus tobillos, muñecas y pecho. Le colocaron un electrodo en la pierna y el casco de metal sobre su cabeza, cubriendo su rostro con una máscara de cuero negro. Se le preguntó si tenía últimas palabras. Según los informes, ella simplemente negó con la cabeza. Su última comunicación con el mundo, un silencio elocuente. El director dio una señal. Un interruptor fue accionado en una habitación contigua. Una corriente de 2000 voltios recorrió el cuerpo de Ana Antonio. Su cuerpo se tensó violentamente contra las correas, un espasmo final y terrible. Momentos después, la corriente cesó. El médico de la prisión se adelantó, auscultó su pecho y a las 11:12 p.m. la declaró muerta. Ana Antonio, la esposa, la madre, la amante y la asesina convicta, se convirtió en la cuarta mujer en ser ejecutada en la silla eléctrica del estado de Nueva York. Su historia, una compleja red de pasión, desesperación y violencia, terminó en un destello de electricidad, dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta y una sombría advertencia sobre los abismos del corazón humano.